Y pasamos a escuchar la conferencia de Zoila León Tovar. Zoila, bueno, está representando a México, es profesora investigadora de la Universidad Panamericana de Guadalajara, en Jalisco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONISAT en México, es experta en Derecho Mercantil, es autora de los libros Gobierno Corporativo en las Sociedades Anónimas, Contratos Mercantiles, Las Clases de Acciones en la Sociedad Anónima y los Derechos del Accionista, SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, y el último Pacto de Socios en la Sociedad Anónima. Bueno, muchas gracias, Zoila, por poder contar con tu presencia. La palabra es tuya. Está silenciada. Muchas gracias, perdón. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación que me hacen para participar en estas primeras conferencias del Centro de Estudios Societarios de América Latina. En ETSA me voy a permitir pues, hablar de algunos de los requisitos para constituir sociedades y, desde luego, los procesos de constitución. Para ello, considero importante mencionarles que en México se reconocen 7 tipos de sociedades mercantiles. Algunos agregan, desde luego, la sociedad mutualista de seguros, pero esa la dejamos por separado. De estos 7 tipos reconocidos por la ley, pues los más utilizados son, supongo que como en el mundo, y así lo prueban algunas legislaciones y alguna práctica, pues los tipos de sociedades capitalistas, especialmente en México, la sociedad anónima en general, la SAPI, que es una sociedad anónima promotora de inversión de la que me referiré más adelante, un subtipo de sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y desde 2016 la SAS. También quiero decirles, me parece importante comentar que desde 2014 en México se ha producido una gran desregularización y de flexibilización societarias, privilegiando la autonomía de la voluntad de los socios en todos los tipos societarios y especialmente en la sociedad anónima, de la cual no tenemos una sociedad anónima de grandes dimensiones y otra para pequeñas dimensiones. Quizás la SAS podría hacer esa figura. Bueno, para constituir sociedades en México, como les decía, bajo este ámbito de autonomía de la voluntad, pues hay varios requisitos mínimos. Mínimo, deberemos de tener 2 socios, pero la SAS admite que es la única sociedad en México unimembre que se permite constituir, operar y funcionar con un solo socio. También la sociedad cooperativa, que requiere 5 socios. Y finalmente, la sociedad anónima fondo de inversión, que inicialmente pues, se puede constituir con un solo socio. Otro requisito es que cada socio haga una suscripción de una acción, una participación social, un certificado de aportación según el tipo societario y que lo desembolse íntegro o parcialmente. Aquí tenemos también una excepción, la SAS. Los socios basta con que suscriban acciones y tienen 1 año para desembolsarla, incluso hacer el desembolso inicial y terminarlo dentro de ese año. También que haya una razón o denominación sociales, la cual debe ser autorizada por el Ministerio de Economía. Esto se hace, es un procedimiento gratuito en línea y pues es requisito fundamental para constituir una sociedad. También otra cuestión es que se especifique el objeto social, que puede ser libre prácticamente, salvo con relación a las actividades reservadas al Estado por cuestiones estratégicas o por seguridad nacional. Algunas, si habrá inversión extranjera, pues que no podrán hacerse cuando sean exclusivamente, por ejemplo, para sociedades mexicanas. Otra cuestión es que el capital social en México para las sociedades es estatutario. No hay un mínimo legal, salvo para la SDRL, que como en España recientemente vemos la SDRL con 1 euro, o la SDRL simplificada en Italia también con 1 euro, bueno, pues nuestra SDRL, su constitución es con un capital mínimo de 10 centavos de dólar. Por lo que se refiere a los tipos en general, porque ya para los especiales, un banco, una aseguradora, una afianzadora, pues dice que requerirán otros capitales, pero en principio, repito, es un capital estatutario. También se requerirá, más bien, un requisito es pues ajustarse a estas actividades económicas, pero la participación extranjera prácticamente en México no tiene límite, es en cualquier proporción, solamente hay escasas actividades en las que se limita o se elimina esta
participación extranjera. Por ejemplo, ya hemos dicho las del Estado. Específicamente, hay algunas actividades para mexicanos en las que no pueden participar la inversión extranjera. Por ejemplo, actividades técnicas, algunas actividades profesionales, el transporte de carga y de pasajero, tanto incluyendo también el turístico, pero no así el de paquetería y el de mensajería. Personas que pueden participar, físicas y jurídicas sin límite, salvo en la sociedad cooperativa, que solamente admite personas físicas, y en las SAS. La SAS tiene una regulación muy característica en México, que me parece que es más imperativa que la sociedad anónima en general, que ha estado bastante desregularizada. En esta pueden ser socios, personas físicas, a condición de que no sean socios de control de otro tipo de sociedades, una SA, por ejemplo, o de una SDRL. También otra facilidad es que la administración de estas sociedades pues está sujeta al régimen de sistema dualista que hemos elegido pues aquellos que seguimos al Código de Comercio francés, en donde hay dos consejos, un consejo de administración y un consejo de vigilancia, y por supuesto la Asamblea General como órgano supremo. Una cuestión más que habríamos de tener en consideración para constituir una sociedad, pues es la designación de apoderados para realizar algunos trámites, por ejemplo, necesarios para que la sociedad opere, especialmente la obtención de la firma electrónica avanzada, bueno, que es representantes, el Registro Federal de Contribuyentes, su inscripción en el registro del Instituto Mexicano del Seguro Social y, desde luego, pues para que pueda realizar sus actividades. Bueno, en general estos son los requisitos. Ahora, ¿cuáles son los sistemas o las formas en las que se constituyen las sociedades mercantiles en México? Podemos decir que son 5 si incluimos a un subtipo, que es la SDRL de microindustrial, que solamente se constituye por personas físicas, mexicanas, y que basta con que hagan una asamblea general privada, se somete al Ministerio de Economía la revisión de los estatutos y su aprobación para incorporarse directamente en el registro público. Pero esta es muy escasa, yo me voy a ir a las 4 formas en realidad que prevalecen en México. 2 de ellas, por cierto, son para la sociedad anónima y para otras más, una de ellas. La primera es la forma de constitución que la doctrina llama simultánea, y es aquella en la que las sociedades en México, todas excepto la cooperativa y las SAS, se constituyen ante notario público o ante corredor público. Esta constitución, entonces, los socios con los requisitos que he mencionado y con la denominación social autorizada por el Ministerio de Economía, deben de comparecer físicamente ante cualquiera de estos 2 fedatarios públicos para firmar el protocolo, el acta constitutiva de la sociedad. En el caso de los inversionistas extranjeros, pues ellos, si no pueden hacerlo porque no están en México, porque no pueden viajar a México, pueden hacerlo a través de un poder que otorguen a un abogado o a una persona que no sea abogado, y que sus requisitos básicos pues es que este poder esté desde luego certificado por un escribano, un notario público del país de residencia de donde se otorgó el poder, y además que antes de enviarse a México pues esté debidamente legalizado o apostillado según el convenio, ¿no?, que haya con México y con el país de donde se emite este poder. La escritura pública o la póliza de corredor público deben de incorporarse en el registro público de comercio. Esto es un requisito esencial para que las sociedades en México tengan personalidad jurídica propia. Aunque claro, igual que la doctrina, igual que en otros países seguramente, pues hay sociedades irregulares que por manifestarse como tales también adquieren personalidad jurídica. Esa es una excepción. Otra en México sería la sociedad cooperativa, que desde que se firma la minuta, el acta constitutiva en privado, no ante fedatario público, no ante notario y corredor, ya tiene personalidad jurídica, pero su diferencia estriba pues en que los socios mantienen una responsabilidad más allá de la limitada con la que han pretendido constituir a la sociedad, y el representante pues tiene la responsabilidad del socio, de la persona que actúa en nombre de una sociedad irregular. Así que entonces esta característica de constitución pues es muy importante, pero tiene sus procesos que son, desde luego, pues tiene su costo acudir al notario, tiene su costo inscribir a la sociedad y su tiempo para hacerlo. Una segunda forma de constitución de sociedades que aplica solamente para la cooperativa es la que he mencionado hace un momento. Una asamblea general constitutiva privada, se reúnen los socios fundadores
redactan los acuerdos correspondientes, aprueban las bases constitutivas. En México le llamamos estatutos sociales, pues a este sistema o conjunto de normas que regulan la organización y funcionamiento de la sociedad. Pero la ley, cuando se habla de la cooperativa, refiere a bases constitutivas, que en realidad su naturaleza es la misma. Bueno, basta con que los socios la firmen, los fundadores, y la sociedad queda constituida. Esta sociedad o esta acta constitutiva no pasa por notario, puede pasar, pero en el segundo proceso. La ley dice que se constituye en asamblea de carácter privado, con una acta constitutiva de carácter privado, pero se debe pasar ante notario público, corredor público, juez del lugar donde se tiene el domicilio de la sociedad o las autoridades municipales para 3 cuestiones. Una, acreditar la identidad de los socios fundadores. Número 2, pues ratificar su voluntad de constituir esta sociedad cooperativa. Y número 3, ratificar o hacer suyas las firmas estampadas en el acta constitutiva. Después de esto, pues entonces ya la sociedad pasa directamente a registro público. Una tercera forma de constituir también sociedades en México, y que algunos aspiraríamos que más sociedades hicieran este proceso, es el proceso de constitución por medios electrónicos. En México, en el año de 2016, entra en vigor una reforma a la ley de sociedades para reconocer este nuevo tipo societario que en América Latina hemos venido aceptando poco a poco de las SAS. Y entonces esta sociedad, en lugar de constituirse con todo ese proceso, con la vertiente, las recomendaciones de la ONU, de la OEA, y pues estos ejemplos que habían tenido en Alemania, en Francia y luego en Colombia en 2008, pues hicieron que México volteara también hacia este nuevo tipo social que va enfocado especialmente al microemprendedor, yo le llamo nanoempresario, que le cuesta pagarle a un notario los $1,000 para constituirla, que necesita configurar unos estatutos quizás especiales, etcétera, y el tiempo para hacerlo. Entonces, la forma de constituir una sociedad por medios electrónicos, pues es la SAS. Hay una plataforma que está bajo el control y creación del Ministerio de Economía, en donde un accionista, una persona que pretende fundar como socio una sociedad, pues basta con que haya obtenido la denominación social y entonces puede entrar desde su celular, desde su computadora, a la página correspondiente y inmediatamente a procesar los datos que ahí se le van facilitando para que pueda constituir la sociedad, inclusive con un modelo de estatutos muy cerrado, ¿verdad? Pero ahí está el modelo de estatutos, termina de llenarlo, si tiene otro socio, pues le pasa para que el socio también apruebe y se adhiera a este acto constitutivo. Si es un socio único, pues entonces, después de que ha llenado todos estos procesos, llena el documento correspondiente al registro público, a incorporarlo en el registro público los estatutos y también a obtener su firma electrónica, que es un elemento fundamental para las sociedades. En México y en varias partes del mundo, para que una sociedad pueda funcionar, pues necesita tener su firma electrónica avanzada porque esta le va a permitir declarar sus impuestos correspondientes, pero además expedir facturas deducibles que son electrónicas. Así las cosas, entonces, en este tercer sistema de constitución, el socio puede hacerlo de manera absolutamente gratuita y en menos de 24 horas, todos los días del año, todas las horas del año, puede constituir una sociedad. Este es un gran sistema que, por supuesto, pues está con ciertas limitaciones. No es para todas las sociedades, no es para todos los socios o para todas las actividades. Sí es para todas, pero tienen un límite económico. No puede exceder los ingresos que obtenga la sociedad en un año, más de $340,000. Si esto pasa, la ley obliga a los socios a transformar a la sociedad en otro tipo societario. Entonces, como ven, está configurada también para el emprendedor. La cuarta forma de constitución de una sociedad que está prevista por la ley, pero realmente no es común, casi no se usa, también es para la sociedad anónima, que es la de la suscripción pública. Unos promotores que comienzan a configurar el proyecto de estatutos, buscan a su colocador, etcétera, y hacen su folleto también. Esto es para la Bolsa de Valores. En México tenemos 2 bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. La sociedad, pues los promotores pueden hacer todos los requisitos para que se lance una oferta pública inicial de esta sociedad, de las acciones de esta sociedad y se constituya. Repito, no es una práctica común, pero ese es otro sistema.
Por último, esta constitución de sociedades, también ahí es importante referirme que la constitución de sociedades y las modificaciones estructurales, la fusión, escisión, la transformación, incluso especialmente la compra y venta de acciones, son en México actividades vulnerables. Esto significa vulnerables al lavado de dinero y entonces la ley refiere que pues deben de darse los avisos correspondientes a la autoridad para saber que se ha constituido una sociedad de esta naturaleza. Sobre esto, bueno, sobre la constitución de sociedades también habría que mencionar cuál es el tipo societario que podría ser más atractivo o más recomendable para un inversionista, nacional o extranjero. Bueno, nosotros creemos que la sociedad anónima promotora de inversión, porque es una sociedad verdaderamente flexibilizada, desregularizada, creada ex profeso por el legislador en la propia ley del mercado de valores, que busca ser un instrumento atractivo para la inversión de riesgo. Y esto es así de tal manera que se puede, en primer lugar, optar por una administración del sistema monista o un sistema dual, o una administración y control del sistema dualista. Los socios lo que sí deben de tener en cuenta es que aquí se requiere siempre un consejo de administración. Y eso a mí me parece muy valioso porque uno de los problemas de la obscuridad en el buen gobierno corporativo, o de la falta de un buen gobierno corporativo, es que sea una persona sola la del consejo, la que toma las decisiones, las políticas, las estrategias de la sociedad, que es el monopolio, como sucede en México, en donde tenemos un consejo de vigilancia y un consejo de administración. Aquí hay esas dos posibilidades para los inversionistas. También esta sociedad pues tiene la ventaja de tener umbrales de minoría mucho más bajos o más bajos que los que mantiene nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles en el término general. La Ley de Sociedades tiene un general de 25% y un 33% para asamblea. En cambio, para la SAPI, esos umbrales se bajan al 10% o a un 20% si se trata pues, de oposición, pero son umbrales mucho más bajos. También un punto importante que aquí está uno de los aspectos para el inversionista de riesgo es que la ley ha facilitado tanto la creación de esta sociedad que un inversionista puede llegar como financiero a la sociedad y lograr tener acciones amortizables a 5 años, 10 años, 7 años, previendo ya el valor de su amortización. E incluso que si esto no fuera posible, pues que la sociedad lance una oferta pública inicial al mercado de valores para que él tenga recuperación de sus recursos. También otra cuestión que no da la Ley General de Sociedades es que los socios puedan celebrar un pacto parasocial de no competencia con la sociedad. El inversionista tiene más confianza cuando esto pasa porque, aunque no esté en la mayoría del consejo, sabe que es difícil que se obtengan o se aprovechen las oportunidades de negocio que a veces suele hacer un administrador general único en una sociedad. En fin, por último, les quiero decir que pues la SAPI y la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, igual que la Sociedad Anónima, tiene una serie de facilidades para hacer pactos estatutarios y desde luego para sociales. Dentro de lo que se puede incluir en los estatutos hoy por hoy, pues están una serie de restricciones, dice la ley, de cualquier naturaleza a la libre transmisión de las acciones de la propiedad o de sus derechos. Verdaderamente, esto y los 4.3 que les refiero enseguida, hacen desde mi punto de vista una configuración nueva de la sociedad anónima, que ya sabemos que es bastante versátil. Bueno, aquí es una nueva configuración. Yo le llamo sociedad anónima contemporánea, que me parece que no solo es particular de México, aunque sí le hemos exagerado en México, pero es una corriente contemporánea. Decíamos, esta posibilidad de poner cualquier restricciones de cualquier naturaleza. La segunda es la posibilidad de incluir cláusulas de exclusión de accionistas, que tendría que ser seguramente una prestación accesoria para no trastocar el concepto de sociedad anónima, ¿no? O la emisión de clases de acciones también, por ejemplo, como acciones de veto, acciones de voto necesario, acciones sin voto, dentro de otras que la ley prevé. En fin, mecanismos de salida para asuntos específicos, que eso también es sumamente importante. O una cuestión que también nos vamos un poquito más allá de lo que ustedes mismos, no sé, Uruguay y algunos países contienen, el derecho de suscripción preferente. En México se puede limitar, se puede suprimir o se puede suspender si hay esa posibilidad en los estatutos. Y también
finalmente, que esto sí es para todas las sociedades anónimas, la limitación de la responsabilidad de los administradores, siempre y cuando no sean cuestiones de delito o cuestiones ilícitas, ¿no? Entonces, como vemos, es básicamente estos son los procesos de constitución, algunas de las sociedades más utilizadas, y finalmente lo que considero que es más accesible a un muy buen gobierno corporativo. Pues muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias, Zoila, muy interesante.